Juan capítulo 16. La semana pasada nos quedamos en el versículo 11 y vamos a continuar en el versículo 12 de Juan capítulo 16, versículo 12. Jesús está teniendo una plática íntima con sus discípulos. Han salido del aposento alto después de la cena del Señor y van hacia Getsemaní. Jesús va a ser en Getsemaní arrestado y va a ser traicionado por uno de sus mejores amigos. Y ya sabes cómo es la historia. Judas lo traiciona con un beso. Y Jesús lo que está viviendo desde este punto es su experiencia más amarga en toda su vida y sobre todo en sus 3 años y medio de ministerio. Durante sus 3 años y medio de ministerio, Jesús la tuvo difícil, hubo persecución, hubo gente que desde el principio de su ministerio lo querían matar. Pero la Biblia dice, aún no era su hora, y simplemente él milagrosamente se escabulle de la multitud, pero ya ha llegado su hora. Y pasa esta hora y la pasa solo. Realmente sus discípulos no están entendiendo lo que está pasando. Y no sé si de pronto has pasado por una etapa de tu vida como cristiano que simplemente nadie te entiende lo que está pasando en tu vida. Nadie entiende lo que está pasando en tu corazón. Nadie entiende realmente el peso de la aflicción que estás pasando. Y tienes que saber que Jesús sí entiende. Jesús lo abandonan. Y hay una promesa que se cumple, o una profecía que se cumple de Isaías, que cuando el pastor de las ovejas y del rebaño es arrestado, todos los demás lo abandonan. Y Jesús, vamos a ver que más adelante dice, todos me van a abandonar, todos me han abandonado, pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Y Jesús nos enseña una gran lección, que cuando tú y yo nos sentimos solos en la vida y nos sentimos decepcionados y sentimos que todos nos han abandonado y sentimos que nadie nos entiende, podemos cerrar nuestros ojos y saber, no estoy solo. Solteros, tienes que saber eso. A veces los solteros se sienten solos, soltero, y tienes que saber que no estás solo, porque el soltero, Jesús está diciendo, no estoy solo porque el Padre está conmigo. Y tenemos que a veces en etapas de la vida vivir esta parte de una soledad profunda. Y si te das cuenta, puedes estar rodeado de muchas personas en tu vida, pero realmente sentirte muy solo. Porque la soledad no tiene que ver con las relaciones que tiene en tu vida. Y Dios a veces permite esa soledad para que en medio de esa soledad le podamos conocer de una manera más profunda. Y Jesús está pasando por esto, y Jesús pasa por esto y se hace hombre para que nosotros nos podamos acercar a Él y con confianza saber, Él nos entiende. Él, aunque Jesús es Dios mismo, Él nos entiende. Tenemos un sumo sacerdote que entiende lo que pasamos y lo que sentimos, con una gran ventaja, Jesús sin pecado. Y entonces nos podemos acercar a Él, y Jesús está en medio de esto y está yendo a Getsemaní, donde va a sudar sangre. O sea, está la agonía de su alma, está agonizando de dolor y sabe lo que pasa, lo que viene, lo más doloroso para Jesús en lo que viene no es tanto el dolor físico, sino la separación con el Padre. Y Él sufre esa separación con el Padre para que tú y yo nunca estemos separados del Padre. Jesús lo que vino a hacer vino a unirnos con el Padre para que nunca como cristianos podamos decir, estoy solo, sino siempre puedas decir, el Padre nunca me abandona, nunca me deja, nunca me desampara, siempre está conmigo. Y esa es una de las promesas que tenemos en la Biblia y son muy valiosas. Entonces, cuando te sientas triste, deprimido, tienes que saber esa verdad y tienes que hacerla tuya, el Padre está conmigo. Y de pronto te das cuenta que Jesús mora con el que está quebrantado y con aquel que es humilde de espíritu. Jesús se siente cómodo contigo y conmigo cuando estamos quebrantados y estamos en nuestro peor momento de la vida y en nuestra mayor humillación. Jesús ahí se siente cómodo y se sienta. Y nosotros en nuestra mayor humillación, en nuestra mayor tristeza, en nuestro mayor quebranto, no nos sentimos cómodos, ¿sí o no? Y decimos, ok, Jesús, ya nos paramos de este sillón. O sea, ya no queremos estar en este sillón, ya no me siento cómodo ahí, pero Jesús dice, aquí quédate. Te hace bien a veces estar en ese punto en tu vida.
Y Jesús está en ese punto en su vida y está con sus discípulos, están caminando hasta Getsemaní. Después de cantar el himno, pasan por el templo, ven esta puerta donde hay una vid y Jesús empieza a decir: yo soy la vid verdadera, ustedes son los pámpanos. Y versículo 12, Jesús les dice: aún tengo muchas cosas que deciros. Durante 13 años y medio Jesús invirtió en estos hombres día y noche, semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Todo lo que les dijo. Y Juan al final dice: si escribiéramos todo lo que dijo Jesús y todo lo que hizo, no cabrían en todas las bibliotecas del mundo. ¿Te imaginas tanta sabiduría y tantos tesoros? Y Jesús dice, después de 3 años y medio, el sermón del monte, el sermón del olivar, y todo lo que Jesús les está diciendo uno tras uno, y les dice después de 3 años y medio: yo tengo aún muchas cosas que decirles. Quiere decir que Jesús, cuando muere, no se acaba su voz. Jesús, cuando muere en la cruz, lo único que pasa es que durante 3 días es sepultado. Pero después, cuando resucita, Jesús sigue hablando y la voz para ellos entonces es mucho más clara, la voz para ellos es mucho más contundente. La voz de Jesús después de que resucita tiene mucho mayor peso, porque entonces si Jesús resucita, lo que dijo, todo lo que dijo es verdad. Si Jesús no hubiera resucitado, no estaríamos aquí estudiando sobre Jesús. Simplemente seríamos así, daríamos pena. O sea, pobres cristianitos que están siguiendo a alguien que murió en una cruz y que ahí quedó y que fue sepultado y que puedes ir a ponerle una vela en el sepulcro. Y no, Jesús no está en la tumba, y esa es la importancia de la resurrección. Y Jesús les dice: aún tengo muchas cosas que decirlos, pero ahora no las puedes sobrellevar. Y me encanta porque eso se lo está diciendo a los apóstoles. Y le está diciendo: tengo muchas cosas que decirles, pero tengo que empezar por... Y sabes, cuando vas a la escuela no empiezas por raíz cuadrada. Cuando vas a la escuela empiezas primero por sumas, después por restas, después por multiplicaciones, después por divisiones, y después, al final de ver todo eso y poner la base de aritmética y matemáticas, entonces te empiezan a enseñar raíces cuadradas. Y yo me acuerdo cuando empecé a caminar con el Señor y empecé a leer mi Biblia. La verdad, hoy me acuerdo de lo que creía y lo que pensaba y lo que me imaginaba y digo: ay, qué pena. O sea, ¿cómo pensaba eso? Y de pronto me inventaba hasta mis propias teologías y decía: no, pues es que igual es así, igual es así. Y realmente lo que pasa es que no tenía ni idea. Pero tienes que saber que el cristianismo no se trata de lo que sepas, sino se trata de que escuchaste el evangelio, Dios abrió tus ojos del alma, creíste y eres salvo. Y eso está increíble. Y entonces poco a poco el Señor te empieza a revelar más y más sobre de Él. Por eso el cristianismo es ir poco a poco conociendo a tu Dios, ir poco a poco enamorándote de Él, ir poco a poco caminando. Aquellos que piensan que el cristianismo simplemente es una carrera de velocidad, normalmente no llegan a la meta. El cristianismo no es una carrera de velocidad, es simplemente ir caminando al paso de Dios en tu vida y Él revelándote su voluntad a través de la palabra. Y lo importante no nada más es comenzar bien y haber creído, sino seguir creyendo y terminar la carrera. El cristiano tiene que terminar su carrera bien. Y Jesús sabe, estos mis pequeña manada, mis chiquitos, 3 años y medio conmigo. ¿Te imaginas cuántos años llevas de cristiano? Y dices: Talí, yo llevo apenas 1. O sea, estos 3 años y medio con Jesús. Yo, porque a veces me equivoco en la predicación y digo, el otro día estaba escuchando un audio y digo: ¿cómo dije eso? O sea, me equivoqué. O sea, cambié las palabras y de pronto tengo malas noches y no duermo bien y llego y digo: Señor, ayúdame a predicar bien tu palabra, porque si no, o sea, imagínate si la riego en algo tan esencial. O sea, perdóname, Señor. Y te das cuenta, necesitamos misericordia de Dios. Pero ellos estaban con Jesús. Y Jesús dice: tengo muchas cosas que decirles, pero aún no las pueden sobrellevar. O sea, todavía están muy chiquitos espirituales. Y lo que ellos necesitaban para sobrellevar todas estas nuevas verdades era lo que hemos estado viendo, que es el Espíritu Santo. Y tú y yo necesitamos, para seguir aprendiendo de Jesús, la ayuda de quien inspiró las Escrituras, que es el Espíritu Santo. Y Jesús dice: ustedes todavía no las pueden sobrellevar. Por eso tienes que tener paciencia y calma. A veces cuando llegamos al Señor queremos saber de todo.
y todo, y rápido, y ya, y tenemos que aprender a enseñarle a nuestra lengua a decir, hay cosas que no sé, o sea, simplemente eso no sé. O sea, voy a seguir caminando con el Señor. Aquel cristiano que piensa que lo sabe todo, ¿te das cuenta de estos discípulos? Tenemos que tener cuidado y tenemos que tener humildad. El cristiano para el mundo no es aquel que lo sabe todo acerca de Dios, sino es que ha decidido empezar a caminar con Dios. No lo sabemos todo. A mí me pasa que de pronto estoy dando consejerías o viene una pregunta y nada más me quedo pensando así y quien me hace la pregunta dice, seguramente está pensando cuál es la mejor respuesta y no, o sea, no estoy pensando nada porque no sé. O sea, a veces simplemente no sabes qué contestar, pero eso te ayuda cuando reconoces, no sé eso. Te ayuda a ir a estudiar tu Biblia y conocer más sobre Dios. Es una oportunidad. Y yo me acuerdo que alguna vez me pasó cuando estaba en Cuernavaca que un bebé se murió. Y entonces alguien vino a preguntarme, Talí, ¿qué onda con ese bebé? O sea, ¿qué pasa con el bebé? Y yo así me quedé en blanco. No sabía qué contestar. Y son preguntas reales que la gente tiene y tú y yo tenemos que entonces decir, ¿sabes qué? No sé, ¿me das un par de semanas? Déjame estudiar. Y a veces tenemos que ser humildes como cristianos y decir, a veces no sabemos todo. Lo peor que podemos hacer es inventar. O sea, tratar de sacar una respuesta o un texto fuera de contexto. Sino tenemos que a veces reconocer y ser más como estos hombres que reconocen. Y acuérdate, Jesús escogió a lo vil, a lo menospreciado, lo débil, para avergonzar a los que creen que son algo, lo que no es. Y Dios usa eso. Dios nos usa y te das cuenta, no es por ir a una universidad, no es por ir a un seminario, simplemente estos hombres lo que habían tenido es a Jesús. Y tú y yo tenemos a Jesús y está disponible para ti y para mí. Pero ahora no las podéis sobrellevar. Y lo que tenemos, lo que Jesús y ellos tienen a este punto es los evangelios, es todo lo que Jesús hizo, todo lo que Jesús dijo. Y lo que todavía no podían sobrellevar es lo que viene en el Nuevo Testamento y ahora tú y yo lo tenemos. Son hechos, las epístolas, Apocalipsis. Y tú y yo tenemos toda esa riqueza y lo único que tenemos que hacer es simplemente dedicar tiempo a eso y decir, Señor, enséñame más de ti. Y a veces hay cosas que sabe Dios, todavía no es tiempo o sea, todavía no puedes sobrellevar eso. Y no se trata de intelecto, sino se trata de que Dios nos toma de la mano y nos va enseñando poco a poco su voluntad. Pero cuando entonces Dios todavía no te enseña algo y pasan meses o pasan años y de pronto Dios en su palabra te enseña algo que no habías visto, es increíble. Y si te das cuenta, el cristiano nunca deja de aprender, siempre está aprendiendo. Aquel cristiano que dice que ya lo sabe todo y no necesita aprender nada, realmente no ha entendido nada. No ha entendido con quién está tratando, con el Rey del universo que tiene riquezas y tiene más y más para nosotros. Pablo al final de su vida, Pablo el apóstol le dice a Timoteo, tráeme los libros, Timoteo, tráeme las escrituras. Pablo al final de su vida quiere seguir aprendiendo de las escrituras y de Jesucristo y quiere seguir meditando en Él. Y tú y yo cuando comenzamos a caminar con el Señor queremos las escrituras y cuando estamos en medio de nuestro caminar necesitamos las escrituras y cuando vayamos al final, cuando ya no puedas ni ver y tus ojos estén cansados, pero sabes, entre más cansados estén mis ojos, entre más cansadas estén mis rodillas y mi espalda, más cerca estoy de por fin verle. Pero quiero hoy verle a través de las escrituras. Y eso es las escrituras. Versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad. Entonces el Espíritu de verdad, el Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo, el Consolador, Él los guiará a toda la verdad. Ahora, ¿toda la verdad de qué? Porque una verdad es que 1 más 1 es 2, pero el Espíritu Santo no tiene interés que sepas eso. O sea, está muy bien saberlo y Dios, yo le digo a mis hijos, Dios inventó las matemáticas y Alan se me queda viendo así como, ¿de dónde sacas eso, papá? Y le digo, a ver, lee Génesis y es día 1, día 2, día 3, día 4. Dios inventó eso. Dios creó todo este sistema y en Dios está toda la sabiduría. Pero la verdad que el Espíritu Santo quiere que sepamos es la verdad acerca de Jesús. Es la verdad acerca de Dios. Es la verdad que puede hacer tu alma.
que viva, qué es lo que Él necesita, qué es lo que tú necesitas. Y dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. El Espíritu Santo no habla de Él mismo, no habla por su propia cuenta. Por eso cuando en una persona está hablando todo el tiempo del Espíritu Santo, posiblemente no esté lleno del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos guía hacia Jesucristo siempre. El Espíritu Santo siempre está apuntando hacia Jesucristo. El Espíritu Santo siempre nos está recordando, como dice Juan capítulo 14, versículo 26, siempre nos está recordando lo que Jesús dice. El Espíritu Santo es como esta luz que está proyectando hacia un letrero que dice Jesús. El Espíritu Santo está glorificando siempre a Jesucristo. Y Jesús dice, el Espíritu Santo los llevará a toda la verdad acerca de Dios y toda la verdad acerca de Dios. El alfa, el omega, la enciclopedia de Dios es Jesucristo, Dios mismo hecho hombre, acercándose a nosotros. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Ahora hasta este momento para ellos era demasiada la información que Dios se había hecho hombre, la encarnación. Era demasiado para ellos que si tocan a Jesús están tocando a Dios, que si ven a Jesús están viendo a Dios. Para ellos era demasiada esa información, pero Jesús dice, tengo muchas cosas que decirles aún, pero todavía no las pueden llevar. Pero el Espíritu Santo cuando venga les va a revelar todas esas cosas y las que han de venir, y por eso tienes Apocalipsis, y por eso tienes Tesalonicenses, donde el apóstol Pablo, siendo inspirado por el Espíritu Santo, no dando una opinión propia, sino el Espíritu Santo guiándolo a toda la verdad, a lo que ha de venir, habla del rapto de la iglesia, habla del fin del mundo. Pablo, siendo inspirado por el Espíritu Santo, dice que este mundo, esta tierra, no se va a terminar por una tercera guerra mundial. O sea, no vamos a terminar todos muertos y la tierra va a desaparecer cuando el presidente de Corea del Norte apachurre el botón de bomba atómica y ¡pum!, explotemos. La Biblia dice que no va a pasar eso, sino que la tierra como la conocemos va a pasar siendo pasada por fuego y se va a derretir. Y dice, ¿Talí, dónde está eso? Bueno, búscalo, estudia tu Biblia. Ahí está en Pedro. Y todo lo que ha de venir está en el Nuevo Testamento. Y todo el Nuevo Testamento es inspirado por Dios. Ahora mira, vamos a segunda de Pedro. Está casi al final de tu Biblia, antes de Apocalipsis, antes de primera de Juan, está segunda de Pedro. Y esto es muy importante entender sobre las Escrituras y lo que Jesús está diciendo del Espíritu Santo. Segunda de Pedro, capítulo 1. Hasta el final vas a tener Apocalipsis, si te vas en reversa vas a tener tercera de Juan, segunda de Juan, primera de Juan, y luego vas a llegar a segunda de Pedro y después primera de Pedro. No, vamos a estar en segunda de Pedro, segunda de Pedro capítulo 1. Segunda de Pedro capítulo 1. Mira lo que dice el versículo 19. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 19 dice, tenemos también la palabra profética más segura. La palabra profética ahí, la palabra profecía es revelación de la verdad. Y Pedro dice, tenemos también la palabra profética más segura. La palabra ahí más segura es que es perfecta, que es completa y que no tiene error. Nosotros creemos que la Biblia es perfecta, es completa y no tiene error. Eso es lo que creemos como iglesia. A la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Chécate lo que necesitas cuando te sientes en tu vida en un lugar oscuro. Necesitas la palabra, necesitas el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, porque entonces la palabra y la Escritura es como una antorcha que alumbra en ese lugar oscuro, y no solamente alumbra y te arroja luz, sino te da calor. Si sientes que tu corazón se está enfriando, lo que necesitas es esta antorcha delante de ti y cerca de ti, que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Nosotros creemos que la Escritura, segunda de Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil.
Entonces nosotros creemos que la escritura no son opiniones, como dice Pablo, no es de interpretación privada, no surge de la comprensión personal de quien está escribiendo, sino la escritura surge del aliento de Dios mismo. Y Dios usando a estos hombres para inspirar su palabra, versículo 21, porque nunca, ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento, nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Nunca los que escribieron el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento fue iniciativa suya escribir y que eso fuera escritura, sino fue iniciativa de Dios revelarse a través de su escritura a nosotros. No fue una idea del hombre, la escritura, sino fue traída por voluntad, sino que fue traída por voluntad humana. Nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo, mira esto, y esto lo tienes que subrayar, inspirados por el Espíritu Santo. Ahora Jesús más adelante va a decir que el Espíritu Santo toma lo que escucha de Jesús y lo da a los hombres a través de las Escrituras. Por eso cuando estamos leyendo las Escrituras, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es algo que el Espíritu Santo tomó de Jesús, que es el verbo y el logos, lo inspiró, es el aliento de Dios soplando en estos hombres, inspirándoles y ellos escribiendo para nosotros estas cosas que pasaron y que van a suceder. Ahora mira lo que dice 2 de Pedro 3:15. Y es un poco lo que dice Jesús ahí, 2 de Pedro 3:15. Y me encanta que dice Jesús, ustedes aún todavía no pueden sobrellevar esto. Ahora, no sé si te ha pasado que estás leyendo tu Biblia y no entiendes algo. Y dices, o sea, ¿qué onda con eso? A mí me pasa mucho en particular, que para mí es un tesoro y es una perla, es el libro de Romanos. Para mí el libro de Romanos es, o sea, me siento y lo estoy leyendo y digo, esta parte simplemente no la entiendo. Ahora, Jesús está diciendo, ustedes aún todavía no pueden sobrellevar esto, pero cuando venga el Espíritu, Él los guiará a toda la verdad. Y mira lo que dice Pedro, 2 de Pedro 3:15, y teniendo entendido que la paciencia de nuestro Señor es para la salvación. Entonces Pedro está hablando sobre nuestro Señor y la salvación que viene de Dios. Y dice, como también nuestro amado hermano Pablo, que Pablo escribió la mayoría de las epístolas del Nuevo Testamento. Pablo escribió Romanos, 1 y 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 de Tesalonicenses, 1 y 2 de Timoteo, Tito y Filemón, y posiblemente Hebreos. Ve todo lo que escribió, y Pedro está hablando de Pablo y dice, como también nuestro hermano amado Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada. Te das cuenta, la sabiduría que encontramos en el Nuevo Testamento no es una sabiduría de Pablo mismo, sino le ha sido dado por medio de la inspiración del Espíritu Santo. Versículo 15, os ha escrito, es escritura, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, ¿de qué cosas? De nuestro Señor y de la salvación. Toda la Escritura se trata de nuestro Señor y de salvación. El Espíritu Santo siempre va a apuntar a Jesucristo e iluminar a Jesucristo. En sus epístolas hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Pedro está al final de su vida y está escribiendo esta epístola y está diciendo, saben de nuestro hermano Pablo, que él escribió unas epístolas y entre sus epístolas hay algunas cosas difíciles de entender. Y me encanta eso porque digo, pues ¿qué onda, Pedro? Chócalas. Y hay cosas que nosotros como cristianos en nuestro caminar con Cristo vas a decir, eso me cuesta trabajo entender. Me cuesta trabajo entender la mente de Dios en cuanto a esto que Él me está revelando en su palabra. Y por eso tenemos que, ponernos nuestras botas de mineros, ponernos nuestro casco, nuestra lámpara, tomar nuestra pala y agarrar, como dice Proverbios, es bajar a la mina y simplemente estar picando y picando y picando, y de pronto Dios, ¡pum!, te da piedras preciosas y dices, esto es mío.
Y el Espíritu Santo me ayudó a verlo. Y de pronto ese diamante y esa piedra preciosa lo que está haciendo es brillando, y realmente no es su brillo, sino es el reflejo del brillo de Jesús. Y me encanta Pedro porque dice, hay cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos inconstantes tuercen. O sea, los indoctos e inconstantes, los falsos maestros tuercen. O sea, a lo bueno dicen malo, a lo malo dicen bueno, están sacando de contexto lo que está diciendo Pablo, como también las otras escrituras. Nota que Pedro está diciendo, los escritos de Pablo y las epístolas son parte de las otras escrituras. Por eso cuando la Biblia dice toda la escritura es inspirada por Dios, incluye el Nuevo Testamento, porque Pedro está diciendo las epístolas son escritura. Ahora me encanta porque entonces vimos tres cosas de la escritura. Número uno, que la escritura es inspirada. Lo puedes anotar ahí, la escritura es inspirada. Es inspirada por Dios, nunca fue traída por voluntad humana, nunca fueron opiniones de Pedro o de Pablo, sino es de Dios mismo dándolas a ellos y ellos escribiéndolas. Entonces la escritura es inspirada, pero también creemos que la inherencia de las escrituras es que no tiene error. Nosotros creemos que en las escrituras no hay error, que la palabra de Dios es perfecta, es completa, es sin falla y siempre dice la verdad. La escritura siempre dice la verdad. Y no solamente creemos que la escritura es inherente, sino que también es infalible. Y la palabra infalible es eso, es lo más seguro que hay. La palabra de Dios es como aquel que la inspiró, que es perfecto. La palabra de Dios es perfecta. La palabra de Dios no se equivoca. Y Jesús está hablando del Espíritu, está diciendo, aún no pueden llevar esto, pero el Espíritu Santo les va a dar lo que tienen que saber y lo que viene adelante. Y es esa palabra inspirada. Vamos a regresar, por favor, a Juan 16. Juan 16, versículo 14. Entonces, Jesús está hablando del Espíritu Santo que va a inspirar las Escrituras. Jesús está hablando del Espíritu Santo que va a venir. Jesús está hablando del Espíritu Santo que nos va a hacer saber todas las cosas que han de venir. Versículo 14, Él me glorificará. El Espíritu Santo glorifica a Jesús, no se glorifica a sí mismo. El Espíritu Santo glorifica a Jesús, hace ver más hermoso a Jesús, hace brillar a Jesús. Nunca glorifica o hace ver más hermoso a una persona que no sea Jesucristo. El Espíritu Santo habla de Jesús, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El enfoque del Espíritu Santo no es el Espíritu Santo, el enfoque del Espíritu Santo es Jesucristo. Entonces una persona llena del Espíritu Santo está hablando todo el tiempo de Jesús. Tenemos que tener cuidado cuando el énfasis es demasiado en el Espíritu Santo, porque entonces posiblemente no es el Espíritu Santo mismo. El Espíritu Santo está haciendo brillar y está poniendo muy en alto y está apuntando y está recordando quién es Jesucristo. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Y Jesús ya había dicho, yo y el Padre somos uno. Y Jesús lo que está diciendo es que el Espíritu Santo va a tomar lo que es de Él y lo que es del Padre y nos los va a dar y nos los va a revelar a nosotros. Y ese es el ministerio del Espíritu Santo, aparte de convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Versículo 16, Jesús dice, todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis porque yo voy al Padre. Jesús ya no sabe cómo decírselos tan claro como niños. O sea, ¿has hecho esto con tus sobrinos? Ahora me ves, ahora no me ves. Ahora me ves, ahora no me ves. Y Jesús está hablando eso, es que yo voy a ir al Padre, es que ya no me van a ver, es que yo voy a ir al Padre, y está hablando de su muerte. Y entonces ellos no pueden sobrellevar eso, es demasiado para ellos. Y Jesús está usando todas sus herramientas. Jesús es el perfecto maestro y dice, todavía un poco de tiempo y no me veréis. ¿Por qué? Porque ya venían a arrestarlo. Y ya iba a ir a la cruz y Jesús ya iba a ser sepultado, y durante 3 días, de viernes a domingo, no lo iban a ver, lo iban a perder de vista. Pero tan lo perdieron de vista, no nada más físicamente, sino espiritualmente, que se encierran en el aposento alto y tienen miedo.
no están pensando en la resurrección. No están pensando en todo lo que dijo Jesús. Y Jesús sabe y le está diciendo, todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis. Jesús está diciendo, voy a ser sepultado, pero después me van a ver. Me van a ver con sus ojos. Ustedes me van a ver a mí. Ese es el énfasis que le está diciendo Jesús. Ustedes me van a ver a mí porque yo voy al Padre. Antes de ir al Padre y de ascender, Jesús iba resucitado a aparecerse a sus apóstoles y le iban a ver con sus propios ojos. Versículo 17, entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, chécate esto, no le dicen a Jesús, se dicen unos a otros. Entonces Jesús le está diciendo, un poco de tiempo y me van a ver, un poco de tiempo ya no me van a ver y después me van a ver. Y entonces estos se voltean, dejan a Jesús y están, oye, ¿qué onda con eso? ¿Qué es? ¿Me van a ver? ¿No me van a ver? ¿Me van a ver? ¿No me van a ver? Me encantan ellos. ¿Qué es esto que nos dice? Todavía un poco de tiempo y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis. ¿Y por qué voy al Padre? Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Apóstoles, 3 años y medio con Jesús. Por eso sabes que tienes que ser paciente con los demás. Jesús era muy paciente con ellos, pero también tienes que ser paciente contigo. De pronto puedes decir, es que no entiendo cosas en la vida y en la Biblia y cosas que me están sucediendo y cosas de Jesús y tienes, súmate al equipo, chócalas. No hemos sido llamados a entender todo, hemos sido llamados a creer en Jesús. Y lo que ellos hacen es que en vez de ir con Jesús, empiezan a hablar entre ovejas. Y tenemos que tener cuidado con eso, porque cuando venimos a la iglesia, en vez de venir a escuchar la voz de otras ovejas y su opinión doctrinal y su teología, no, venimos a escuchar lo que dice la Biblia, que es inspirada, que no se equivoca, que no tiene error. Por eso hago tanto énfasis, ve tu Biblia, abre tu Biblia, lee tu Biblia entre semana, porque yo posiblemente, mi predicación los domingos, por más inspirada que pueda ser, no es 100% inspirada como las Escrituras. Las Escrituras y el canon ya se cerró. Yo voy a tener muchos errores. Mi predicación no es perfecta, no es completa. Pero sabes que por eso tenemos la Biblia y la atesoramos y la amamos. Y tenemos que ser como esos cristianos cuando Pablo llega a Berea, que después de escuchar a Pablo iban a sus casas, tomaban la escritura y decían y confirmaban, esto lo que dice es real. Eso es lo que dice es real. Tenemos que venir a escuchar a Jesús y su voz. Y entonces ellos están diciendo unos a otros, no entendemos lo que habla, lo que está diciendo Jesús es difícil. Versículo 19, pero Jesús conoció que querían preguntarle. ¿Sabes que me encanta esto? Jesús conoce todas tus dudas. Tú hay cosas que no entiendes, pero Jesús entiende todo lo que no entiendes. Jesús entiende todas tus dudas. Jesús conoce todo lo que está pasando en tu mente cuando estás leyendo tu Biblia, cuando estás escuchando un sermón. Jesús conoce tu corazón. Para Jesús eres un topper de vidrio que Él ve todo lo que hay adentro y todo lo que sucede. Es más, Jesús está ahorita sabiendo exactamente qué está pasando por tu mente. Y está allí, ¿cómo? ¡Qué miedo! Ese es Jesús. Jesús sabe tus dudas y sabes que si Él quiere te las va a contestar. Entonces lo único que tienes que hacer es tener paciencia. Muchas veces gente de la iglesia me escribe por WhatsApp o por Facebook teniendo dudas y simplemente a veces no contesto, perdón si no te contesto, porque digo, quiero que el Señor te conteste. Busca a Dios, busca su sabiduría. Y de pronto pasa 1 o 2 semanas y yo sé cuál es su duda porque he estado pensando en la persona y orando por ella. Señor, revélale, y vamos a un pasaje de la Escritura y habla exactamente acerca de ello y viene al final de la reunión y me dice, ya no me contestes, gracias. Y eso es Dios. Deja que Dios conteste tus dudas, pero ojo, es a su tiempo. No son carreritas, es simplemente seguir corriendo la carrera con paciencia, poniendo nuestros ojos en Jesús. Deja que Dios sane tus heridas, deja que Dios conteste tus dudas, deja que Dios conteste tus preguntas.
Y Jesús sabe, ellos me quieren preguntar algo y les dijo: ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? ¿Te imaginas la cara de ellos? O sea, ellos están atrás así, cuchicheando, así: oye, ¿qué es eso? Que me veréis y no me veréis, y me veréis y no me veréis. O sea, ¿qué onda con Jesús? Y que va a ir al Padre y no le entendemos nada. Y Jesús por acá y nada más voltea y dice: ¿por qué no? O sea, pregúntenme. ¿Por qué no lo resuelven conmigo? Y esto es así como: ¿cómo supo? Y otra vez Jesús revelándose: soy Dios, soy Dios. De cierto os digo, versículo 20, que vosotros lloraréis y lamentaréis. Jesús sabía que cuando Jesús iba a ser arrestado y lo están viendo crucificado y muere, Pedro negó 3 veces a Jesús, y cuando canta el gallo y Jesús está subiendo para ser juzgado con el sacerdote en un segundo piso, Pedro está así. Cuando canta el gallo, lo que hace Pedro es voltear a ver a Jesús, y Jesús voltea a ver a Pedro. ¿Te imaginas ese encuentro de miradas? Y Pedro, me lo dijo, lo negué. Y Pedro sale de la casa del sacerdote y llora amargamente. María Magdalena, después de que Jesús muere y es sepultada, vamos a leer más adelante en Juan, que está llorando y está desconsolada. Y pasa un hombre y le dice: ¿a dónde te has llevado el cuerpo de mi Señor? Y todos estos hombres pasan por la pérdida de su amigo, de su Mesías, de su Señor, que habían estado 3 años y medio con él. Y Jesús sabe qué es lo que van a pasar. Jesús sabe que como ellos, como seguidores de Jesús, van a caer en una profunda tristeza y lamentación. Cuando Jesús viene y nos llama, no es para salvarnos de eso, es para salvarnos nuestra alma de nuestros pecados. Y a veces nos pasa por pruebas muy difíciles, de mucho lloro y mucha lamentación. Pero en medio de eso Él está obrando. Y Jesús le dice: ustedes van a llorar y van a lamentar, y el mundo se alegrará. Cuando Jesús muere y es sepultado, ellos están lamentando, pero el mundo, el sistema de valores sin Dios, que no quieren saber nada de Jesús, están gozándose. Y los religiosos, el sumo sacerdote, Anás, Caifás, los escribas, los fariseos, están diciendo: victoria, o sea, ya pudimos contra él. Y la religión no quiere tener a Jesús, quiere dejarlo fuera, y se alegra cuando está fuera. Y el mundo y las escuelas quieren tener fuera a Jesús y se alegran. Entre más lejos Dios, mejor. Y el mundo se alegra sin Jesús. Y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, mira el consuelo que les da Jesús: vuestra tristeza se convertirá en gozo. Me encanta eso. Jesús sabía que su tristeza se iba a convertir en gozo. Ahora mira esto: el mundo y su alegría, porque han dejado afuera de Jesús, es momentánea. Un día el mundo ya no va a estar alegre. Su alegría es momentánea de haber dejado fuera a Jesús de su vida. Pero la tristeza de ellos como cristianos se convertirá en gozo, y el gozo no es momentáneo, el gozo es permanente. Y eso es lo que tenemos como cristianos. Mira, sigue leyendo 21. Y Jesús les da una alegoría o un ejemplo. Dice: la mujer cuando da luz tiene dolor. No sé, bueno, si eres mujer y ya tuviste hijos, o sea, sabes. Y si eres hombre y entraste al parto con tu esposa, nada más de verle su cara te dolió. Y Jesús está diciendo: la mujer cuando da luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia.
por el gozo que hay que haya nacido un hombre en el mundo. Y yo me acuerdo cuando nacieron mis hijos, o sea, sobre todo el primero, o sea, te traumas, como papá te traumas, dices, o sea, ¿para qué entré? O sea, me lo hubieran grabado y lo veo después editado, ¿ok? Pero ya después del tercer hijo ya eres un experto, eres profesional, ya sabes qué ver, qué no ver, dónde voltear, dónde no voltear. Pero me acuerdo cuando así es, al principio vienen las contracciones y viene el dolor y viene la cara y viene la angustia, y por más que hayas tomado psicoprofiláctico y estás así, respira, respira tú, ¿no? Y ya sabes, pero hay mucho dolor, pero cuando el bebé sale y da su primer llorido, la cara de la mamá cambia y del papá también. Y tienes un gozo. Y de pronto se te olvidó la agonía y el dolor y el... Se te olvida. Y Jesús está diciendo, ustedes están así agonizando y tienen dolor y tienen tristeza, pero su dolor se va a convertir en gozo. ¿Y eso cuándo? Cuando Jesús resucitara. Versículo 22, también vosotros ahora tenéis tristeza. Y si hoy tú estás triste por algo, tienes que regresar a la resurrección de Jesús y saber que Jesús resucitó y tenemos un Dios vivo. Eso cambia todo. Para María Magdalena, que Jesús había expulsado demonios de ella, o sea, María Magdalena le cambió la vida a Jesús. Y está muy de madrugada y está en el sepulcro y está diciendo, ¿dónde está mi Señor? O sea, ¿qué tal si ahí regresan los demonios? Pero cuando se da cuenta, Jesús resucitó y escucha la voz de Jesús y le dice, María, María, ¿por qué lloras? Todo cambia para María. Todo cambia. La resurrección de Jesús, todo cambia. Cuando Jesús resucita y Pedro, la última conversación que Pedro tuvo con Jesús es, me vas a negar. Y la última mirada es viendo a Jesús, Pedro, y Jesús negándole 3 veces y llorando. Esa es la última conversación. Y Pedro dice, ya no tuve oportunidad de pedirle perdón. O sea, ya mi vida fue marcada para siempre. Por eso cuando Jesús se aparece a Pedro, y es uno de los primeros que se le aparece, la resurrección cambia todo para Pedro, porque se para enfrente de Jesús de Pedro y aparte de darle de desayunar, le pregunta, Pedro, ¿me amas? Y Jesús le restaura. Y dice, tú sabes, Señor, tú sabes que sí te amo. Y le dice una segunda vez Jesús a Pedro, Pedro, ¿me amas? Pero ya no es esa mirada de traición, ahora es una mirada cara a cara. Pedro, ¿me amas? Tú lo sabes todo, Señor. Y una tercera vez, 3 negaciones, 3 restauraciones. Pedro, ¿me amas? Y lo último que Jesús le dice a Pedro después de su restauración, le dice, Pedro, entonces, sígueme. Y una vez más, la resurrección de Jesús cambia todo, porque constantemente te está diciendo una vez más, sígueme, sígueme, te amo, sígueme. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero los volveré a ver. Antes Jesús le está diciendo, ustedes me volverán a ver, pero ahora Jesús le está diciendo, no solamente ustedes me van a volver a ver, sino yo los voy a volver a ver, porque yo los escogí a ustedes. ¿Te imaginas? No solamente ellos iban a ver a Jesús resucitado, sino que sus miradas, una vez más, se iban a juntar. Y nosotros estamos esperando eso. Que un día nuestra mirada por fin se junte con la de Él. Y lo veamos claramente como Él nos conoce, cara a cara, y pongamos nuestros ojos en Él. Y no solamente eso, sino Él ponga sus ojos en nosotros. Y es una relación personal.
Talí, ¿me amas? Sí, Señor. Talí, entra. ¿En serio? Entra. Bien, buen siervo y fiel. Entra en el gozo eterno, permanente. Todo lo que vivimos en el mundo de tristeza, de persecución, de aflicción, va a ser como esa mujer que está dando a luz, y cuando estemos delante de Él y nuestras miradas se junten con Él, se nos va a olvidar todo eso. Va a ser un tremendo gozo de nuestra mirada cruzarse con la de Él, y nosotros no nada más conocerle a Él, sino Él conocernos a nosotros, pero los volverá a ver y se gozará vuestro corazón. Y nadie, mira esto, nadie os quitará vuestro gozo. Nadie. Lo que Jesús ofrece es un gozo. Lo que el mundo ofrece es una alegría y es momentánea. Lo que Jesús ofrece es un gozo y es permanente. Y nadie nos puede quitar ese gozo. Ahora, a veces nosotros nos autosaboteamos ese gozo porque perdemos el enfoque de que Jesús vive, resucitó, nos escogió y un día le vamos a ver. Y Jesús dice, nadie les puede quitar ese gozo. Que Dios está vivo y es verdadero y que le amamos y le conocemos y nos escogió. En aquel día no me preguntaréis nada. O sea, ya no va a haber más dudas. De cierto os digo que todo cuando pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Cuando Jesús resucita, a ellos todo les queda claro. No tienen todo claro, pero todo les queda claro sobre Jesucristo, que es Dios, que es el Mesías, que Él va a ir con ellos, que está vivo, que es real. Y Jesús dice, ya no me vas a preguntar dudas, sino ahora me vas a pedir cosas, y no a mí, sino al Padre. Y entonces de una persona que está dudando constantemente y no está entendiendo cosas sobre Dios, su duda se convierte en fe, y esa fe se convierte en no preguntar cosas, sino pedirle cosas a Dios en oración. Y Jesús dice, en aquel día no me preguntarás nada, de cierto os digo que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, ya no me vas a pedir más. Ellos venían con Jesús, se sentían seguros con Jesús, tenían hambre. ¿Te acuerdas? En el desierto no había nada que comer, tenían hambre, sentían el estómago vacío y sabían, Jesús va a proveer. Podían preguntarle a Jesús. Cuando tenían miedo, iban en la barca, le dicen, Jesús, no tienes cuidado, nos estamos ahogando, y Jesús soluciona. Pero Jesús, cuando va a la cruz, lo que hace es que podamos ir directo con el Padre y podemos pedirle al Padre. Eso es lo que hace. Esa infinita y eterna distancia, Jesús viene y la corta y nos une con el Padre. Versículo 24, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Ve y pídele directo al Padre y vas a recibir, y tu gozo va a ser cumplido y permanente. Y si tú hoy necesitas gozo porque estás en una prueba, puedes pedir eso: Padre, necesito gozo, necesito tu gozo, Señor, ayúdame. Y podemos ir directo al Padre. Versículo 25, estas cosas os he hablado en alegorías, parábolas, historias. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os diga yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama. Ya no tenemos que tener a nadie entre nosotros y el Padre, porque el Padre nos ama, y si vamos al Padre en el nombre de Jesús, Él nos ama. Y si nosotros, siendo malos papás, cuando nuestros hijos nos piden un sándwich, no damos una piedra, y cuando nuestros hijos nos piden de tomar, no damos veneno, este Padre que es perfecto, si nos acercamos a Él y le pedimos, ¿cómo no nos dará lo que le estamos pidiendo? Mira eso, el Padre, Jesús dice, el Padre los ama. Tienes que saber hoy que el Padre te ama.
Y el Padre está esperando que le pidas y que te acerques y que le digas y que le cuentes. Eso es la oración. Oramos no nada más para recibir cosas, sino oramos porque el Padre está esperando que pongamos nuestro corazón delante de Él, porque nos ama. Él todos los días está esperando. Ahora, la oración, sabemos como cristianos, es una herramienta y es un arma, pero la oración es algo que Dios quiere porque te ama y Dios quiere escucharte y quiere pasar tiempo contigo. No solamente es necesaria, sino Dios la quiere. Y Jesús dice, el Padre mismo os ama. Pueden ir directo al Padre, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios, salí del Padre. Esto es el Evangelio en un versículo. Salí del Padre, de Dios mismo, siendo Dios el Hijo, enviado por el Padre y encarnado. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo. Pero el dejar al mundo era ir a la cruz a morir por nosotros, ser sepultado, al tercer día resucitar y después dejar el mundo y ir otra vez al Padre. Eso es el Evangelio. Eso es el Evangelio. Versículo 29, le dijeron sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has salido de Dios. Y el día de hoy te quiero invitar a eso. Que reconozcas que Jesús es este que ha salido de Dios y ha venido a este mundo para salvar a los pecadores. Que Jesús sabe tus dudas. Que Jesús sabe lo que está pasando en tu corazón. Pero Jesús, más que contestar tus dudas, en medio de tus dudas te quiere dar ese gozo que es permanente. El mundo te quiere ofrecer alegría momentánea. Jesús ofrece gozo permanente de saber que Él es tu Señor y que en Él tienes vida eterna. ¿Oramos? Señor, y te damos gracias por tu palabra. Que tu palabra es completa, perfecta, no se equivoca, no tiene fallas. Y es lo único que puede convertir nuestra alma. Y te damos gracias, Señor, porque hoy recordamos que un día te veremos. Pero también tú nos verás a nosotros. Y cruzarán nuestras miradas. Y entonces tendremos ese gozo eterno, permanente y para siempre. De saber que tú eres nuestro Dios y nosotros somos tu pueblo. Y ayúdanos, Señor, a no sabotear ese gozo que nos has dado. Porque Jesús dijo que nada nos puede quitar nuestro gozo. Que nada nos puede separar de su amor. Y entonces, Señor, el día de hoy regresamos a ti, como nuestro Padre que nos amas, pidiéndote, Señor, regresa a nosotros el gozo de tu salvación. Que nuestro gozo venga de que nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Y que eso cambie todo. Para Pedro, la resurrección de Jesús cambió todo. Para María Magdalena cambió todo. Para Tomás cambió todo. Pero Señor, para nosotros también cambió todo. Y hoy recordamos, Señor, tu muerte. Pero tu resurrección cambia todo, Señor. Danos gozo, danos paz. Y gracias porque nos podemos acercar a ti, Padre. Porque tú nos amas. Y nos acercamos en el nombre de Jesús. Por lo que Él hizo por nosotros. Señor, quita las dudas de nuestro corazón y pon convicción. Y ve poco a poco, Señor, respondiendo. Te lo pedimos como tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.